Hogar, dulce hogar. Introducción. Este manual tiene el fin de rescatar la esencia del ser humano, su deseo de vivir en comunidad. Dios nos hizo así, con la necesidad de compartir y tener unidad con los demás, pero primeramente con Él. Hogar, dulce hogar propone crear un ambiente de intimidad con Dios y con la familia. La palabra hogar proviene de hoguera o fuego. Antiguamente, las familias primitivas, al no tener luz, encendían hogueras, y eso era lo que unía a la familia. Les daba sentido, calor y protección. La raíz etimológica de la palabra es focus, de donde deriva a nuestro idioma, enfoque. Así que el hogar representa el enfoque que une a una familia. La famosa expresión hogar, dulce hogar proviene de una pieza teatral y de una canción hecha por John Howard en 1883. Él fue un ciudadano estadounidense que vivió en el Imperio Británico y, como muchos de los que estaban en esa condición, extrañaban su tierra, familia y cultura. Hoy en día, esa expresión se usa como la satisfacción de estar en casa. Pero en este manual queremos ir más lejos. La casa representa la estructura física, pero el hogar es la esencia que llena la casa. Es el enfoque que debe unir a cada familia. Dios se permitió a sí mismo necesitar de un ambiente de hogar junto a nosotros. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Levítico capítulo 26, versículo 11. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. La presencia de Dios es el hogar que todo ser humano necesita. Padre de huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Salmos capítulo 68, versículos 5 al 6. Mi hogar está en ti. Salmos capítulo 87, versículo 7. El objetivo de este libro es brindar herramientas básicas para transformar cada casa en un hogar, dulce hogar, para Dios y para la familia que la habita. Que podamos dedicarnos a incorporar la cultura del reino de Dios en nuestra vida cotidiana y estar dispuestos a cambiar agenda, espacio y cualquier costumbre para que Él se sienta como en su hogar entre nosotros. Al leer los 7 consejos que sirven como principios y propuestas en cada capítulo, podrás llevarlos a la práctica para que tu casa física y toda tu familia esté unida y con un solo enfoque. Su presencia es nuestro hogar. Capítulo 1. Gobierno teocrático. El reino de Dios es superior a cualquier gobierno político o imperio existente, ya que es un reino eterno, dirigido por el Dios Todopoderoso, que sabe todas las cosas y está presente en todos los lugares. El primer paso del establecimiento de una casa como altar de adoración consiste en un acuerdo familiar y el compromiso de que no dependen del estado de la economía del país donde viven. Porque aunque se sujetan a las leyes políticas, quien realmente los gobierna es la palabra del Dios viviente y la dirección del Espíritu Santo. En este acuerdo deben decretar: no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Es el cielo el que gobierna. Daniel capítulo 4, versículo 26. Ese acuerdo hace que haya orden al momento de tomar decisiones para avanzar como familia en cualquier tipo de cambio sustancial. Que todo lo que se haga en familia sea en función de lo que Dios dice, de lo que a Él le gusta o lo que beneficia su reino. Hechos
capítulo 15, versículo 28. Somos una nación dentro de otra nación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Debemos buscar primeramente su reino y su justicia, y lo demás será añadido. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Solo así la familia vive en función del reino de Dios, y no al revés. Una cultura se forma por hábitos, por costumbres y por la honra de un pueblo. El gran acuerdo de la familia debe consistir en que en la casa se viva la cultura del reino de Dios. Para eso, la primera tarea como familia es estudiar juntos Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde están los principios de conducta dados por Jesús de cómo se debe vivir en el reino de Dios. Y en cada decisión y desafío que surja, la familia debe preguntarse, ¿qué quiere Dios? Capítulo 2. Intimidad. Aunque toda la casa es un altar de adoración, nuestra recomendación es que establezca un lugar físico especial para la intimidad con Dios. Debe ser algún espacio clave de la casa, una especie de refugio de adoración e intercesión. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Salmos, capítulo 132, versículo 3 al 5. Esto es una ley espiritual muy poderosa que David ejecutó, y también otros hombres de Dios. Ellos entendieron que Dios era omnipresente y que estaba en todos los lugares a la vez. Sin embargo, su presencia manifiesta reposa donde le preparan un lugar donde Él es el centro y donde es bien recibido. Ahí se activan los anfitriones de su presencia, donde damos lo que Él quiere recibir y como consecuencia de su amor habrá justicia, gozo y paz en nosotros. Y consecuentemente en la casa, es en la intimidad en donde recibimos convicción de que somos parte de la familia de Dios, consejos del Padre, estrategias para el avance de su reino, creatividad, ideas de administración de dones, recursos y tiempo, sabiduría para educar a los hijos y a las nuevas generaciones, sanidad para las relaciones familiares, acuerdo en las decisiones de la casa. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Un ejemplo. En nuestra casa, adaptamos una de las habitaciones para que sea el lugar de Jesús. Pusimos una alfombra con almohadones, un equipo de música con adoración, sonando continuamente, aunque nosotros no estemos allí, pero sí los ángeles manteniendo el ambiente. En ese lugar siempre tenemos una Biblia a mano, un cuaderno para escribir lo que recibimos del Señor y un mapa para interceder por lo que Él ama. Todo esto es una sugerencia, no una exigencia. El primer punto define cómo establecer ese lugar de intimidad por medio de la guía del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Algo importante a tener en cuenta es que si estás leyendo este manual y solo tú eres cristiano en tu casa, tienes que creer que la adoración produce expansión. Sé fiel en lo poco y sobre lo mucho Dios te pondrá. Comienza en tu habitación o en algún otro espacio pequeño, pero comienza. No esperes a tener todas las condiciones para hacerlo. Dios no está interesado en la infraestructura de un culto, sino en corazones dispuestos a intimar con Él. Será cuestión de tiempo para que el clima de la casa cambie. El verdadero altar a Dios es hecho de piedras vivas. Esto se refiere a 2 o 3 personas reunidas en su nombre. Todo altar de adoración produce una respuesta del cielo que cambia la realidad de la tierra. Así que, aunque sientas oposición de todos lados, no dejes de creer y avanzar, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos
y lo llevan a su territorio. El rey David tuvo que pelear contra los jebuseos para tomar lo que se transformó en la ciudad de David, Jerusalén, que vino a ser el lugar de reposo del Dios vivo en Israel. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 4 al 7. De modo que es vital que estés dispuesto a guerrear contra toda oposición para preparar un lugar de intimidad. Entonces tendrás paz y reposo para disfrutar con el Rey del universo en tu casa. Capítulo 3. Pureza. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Ezequiel, capítulo 43, versículo 12. Cuando hemos dicho antes, toda la casa es el altar de adoración. Así que, adoptar el gobierno teocrático en la casa y preparar un lugar de intimidad con el rey inevitablemente llevará a toda la familia a un tiempo de sensibilidad espiritual y purificación personal, familiar, material y territorial. Al estar más sensibles a la voz de Dios, la intimidad con Él hará que el Espíritu Santo active los dones proféticos en la familia. Que haya arrepentimiento y confesión como un hábito constante para mantener un ambiente de justicia, que es lo único que produce paz. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías capítulo 32, versículo 17 al 18. Qué saludable es poder estar en paz entre nosotros. La confesión de errores y faltas traerá luz a la casa. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. La purificación personal llevará a la familia a tener que sacar objetos que contaminan el ambiente de justicia de la casa. Por ejemplo, el arte que transmite diseños de muerte, depresión, temor. Pueden ser cuadros, pinturas, artesanías, música, películas. El arte en sí tiene el poder de encajonar lo espiritual y transmitirlo a través de objetos u otras cosas parecidas. La pureza no es solo sacar lo que está mal o contaminado, sino sustituirlo por la verdad del reino. Por ejemplo, cuadros que transmitan vida, música cuya fuente sea celestial e inspirada por el Espíritu Santo, películas que transmitan un mensaje saludable, nada de terror, muerte, violencia, perversión sexual, etc. Somos lo que comemos, en lo natural y en lo espiritual. Es muy importante revisar constantemente el alimento espiritual de la familia. Otro factor esencial es analizar quiénes entran en la casa. Si vienen a ser contagiados por su presencia o vienen a arruinar el altar construido. Después que fuimos santificados y purificados por la sangre del Cordero, nuestra función consiste en mantener la casa limpia. Jesús hizo la obra en la cruz. Consejo: una vez a la semana, o siempre que haya una necesidad específica, sería excelente que se pudiera tomar la cena del Señor en familia y hacer presente el cuerpo y la sangre de Cristo en cada detalle. Capítulo 4. Seguridad. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos, capítulo 34, versículo 7. Una casa que teme al Señor tiene su perímetro asegurado y defendido. Ahora, a una familia que tiene miedo a las circunstancias de la vida y a lo malo que pueda pasar, el enemigo se encarga de enviarle guardianes del temor para defender a los que no creen. El miedo
es lo contrario al amor. El perfecto amor echa fuera el miedo. Así como la fe es el idioma del cielo, el temor es el oxígeno de las tinieblas. Toda la familia debe estar de acuerdo con que quien defiende la casa, sus pertenencias y cada integrante de la familia es el Señor de los ejércitos. Es ahí donde la casa física se transforma en un ambiente cargado de la naturaleza divina. Los ángeles están al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Tenemos que creer y contar con la ayuda de ellos. Consejo: es importante también analizar los alrededores del lugar donde viven. ¿Qué accidentes suceden constantemente? ¿Qué ambiente predomina en la región? Por ejemplo, si hay muchos enfermos, violencia, perversión sexual, y de acuerdo al panorama espiritual del territorio, defender la casa de todo espíritu contrario al reino de Dios. Capítulo 5. Salud. Antes de recurrir a la medicina, la familia debe tener la costumbre de hacer valer el sacrificio de Cristo en la cruz. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5. Creo que todos conocemos la teoría, pero en la vida cotidiana y en las urgencias prácticas parece que actuáramos más con nuestro corazón que por la dirección del Espíritu Santo. Yo entiendo muy bien lo que es tener a un ser amado en algún apuro de enfermedad o dolencia. Nuestra primera intención es detener el dolor inmediatamente y que no haya sufrimiento. Entonces actuamos con nuestras fuerzas, con lo que tenemos a mano, que puede ser alguna medicina, pero honramos a Dios cuando buscamos sabiduría para saber qué hacer en estos momentos. No quiero decir que tomar una medicina esté mal, sino que cuando nuestra prioridad son los remedios antes que la sangre del Cordero, estamos revelando dónde está puesta nuestra fe. Necesitamos educar a una nueva generación en una vida de fe. Realmente creerle a Dios hasta en los mínimos detalles de la casa. El doctor Sebastián Palermo, médico y pastor, recomienda algo muy poderoso que consiste en crear ámbitos de sanidad, una serie de elementos que se deben dar para que la salud de Dios permanezca en nuestra vida. Una alimentación balanceada y saludable que provea las vitaminas necesarias en el cuerpo para levantar el sistema defensivo ante los cambios climáticos. Tomar la cena del Señor con entendimiento y revelación de lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Adoración continua en el ambiente. Confesión de pecados. Vivir una vida justa. Cuando el paralítico entró por el techo de la casa donde Jesús estaba, lo primero que él dijo para la sorpresa de todos no fue levántate y anda, sino tus pecados te son perdonados. Porque hay una relación tremenda entre los pecados y varios tipos de enfermedades. Marcos capítulo 2. Educar las emociones. El apóstol Juan dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2. La prosperidad no tiene que ver con dinero, sino con que todo siga un curso favorable. La salud integral donde todo esté en orden, conforme a la voluntad de Dios. Así seguimos avanzando de gloria en gloria en todas las áreas de la vida, para que hoy estemos mejor que ayer, y así sucesivamente. La salud física está asociada a la prosperidad del alma, confiar en la gloria de Dios. Los discípulos que caminaban con Jesús conocían sobre las maldiciones hereditarias, porque cuando se encontraron con un ciego de nacimiento le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Pero en ese caso Jesús dijo: nadie, es solo que para que el Padre sea glorificado. Si ya hicimos todo lo que pudimos para mantenernos sanos en su presencia, pero aún así algún dolor insiste en permanecer, solo nos queda confiar en que Dios va a glorificarse en esa situación de una forma grandiosa. Pero esto no debe servir de excusa para conformarnos, sino para esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús.
2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Para vivir rodeados de un ámbito de sanidad y que todo lo que suceda sea para la gloria de Dios. Consejo: invierte tiempo en crear ámbitos de sanidad en tu casa. Debemos entender la medida de la fe de cada uno. Dios obra milagrosamente, pero a veces con duros procesos de obediencia, para mantenernos dependientes a su persona. No tires ninguna medicina apresuradamente, a no ser que Dios te vaya guiando en un proceso de fe en fe y de gloria en gloria. Capítulo 6. Comunión. De gracia recibieron, den de gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8. Si realmente comenzaste con todo el proceso anterior, a esta altura el depósito espiritual de la familia ya estará muy lleno. Al intimar con Dios, lo amamos más a Él y amamos a todos los que nos rodean. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 19. El amor todo lo puede, cubre multitud de errores, echa fuera el temor y su esencia es dar. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Al intimar con Dios, debemos amar lo que Él ama y darnos como Él se dio. La propuesta de comunión es disfrutar la familia con recreación en su presencia, pero también abrir las puertas de la casa para contagiar a otras familias de lo que Dios está haciendo en tu casa. Disfrutar la familia. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías capítulo 56, versículo 7. Es muy hermoso ver cómo Dios dice: yo los recrearé en mi casa. Recrear puede significar volver a crearse, renuevo, restauración, pero también diversión, alegría. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Nuestra casa debe ser un lugar de orden, de pureza, de adoración e intimidad, pero también de recreación, diversión, alegría y pleno gozo. Todo esto sucede por estar en contacto con su presencia. Los momentos de recreación también están incluidos en el ámbito de altar de adoración. Debemos aprender a divertirnos sanamente, jugar con verdadera alegría y disfrutar de lo que Dios es y lo que nos da para que lo administremos. Es mejor dar que recibir. Mientras la familia esté conectada a Dios como fuente, siempre vivirá una vida en abundancia. Y abundancia no significa vivir bien, sino tener siempre para dar. La abundancia no se mide por cuánto tenemos, sino por cuánto damos. Abran la casa para los vecinos que necesitan orden, paz y alegría. Compartan la esencia del reino de Dios con familiares y amigos de una forma práctica. Si es necesario, oren y adoren juntos. Pero la espiritualidad y los cambios sustanciales no se definen por mucho tiempo de oración, sino por estar en contacto con la gloria de Dios. Necesitamos una transformación integral de las familias tratando el espíritu, el alma y el cuerpo. Y habrá mucha sanidad cuando te juntes con amigos, familiares y vecinos para recrearse juntos en la presencia de Dios. Pueden hacerlo de diferentes maneras, comiendo una rica comida. La mayoría de las revelaciones de Jesús fueron liberadas con una mesa de por medio o en un ambiente con comida. Jugando a algo entre niños y grandes. Viendo una película. Simplemente conversando acerca de la vida. La gente a nuestro alrededor necesita ver a Dios en nuestra vida cotidiana. Y eso no significa estar orando todo el tiempo, sino reflejar a Jesús con nuestro carácter, amando y siendo amado. Capítulo 7. Descanso. Este es el último punto que se reflejará si hemos seguido bien los pasos anteriores. Uno de los objetivos principales de que toda la casa sea un altar de adoración
es producir descanso, un reposo que nos llevará a una vida plena, descanso para la familia y descanso para Dios. Descanso para la familia. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Si Jesús tiene que decir vengan a descansar, significa que estamos lejos de Él. A veces, el trabajo diario, los quehaceres y las actividades nos distraen y nos llevan al activismo y a querer compensar las prioridades, pero ningún éxito puede compensar la falta de integridad. Todos sabemos que la integridad del ser humano está relacionado con alinear el espíritu, alma y cuerpo con Dios, y saber confiar y descansar en Él. El descanso de la familia no está en tener muchas vacaciones, en dormir mucho o en no hacer nada, sino en estar conectados íntimamente todo el tiempo con Jesús, hacer lo que Él manda, oír lo que Él dice y disfrutar cada etapa de la vida, porque su carga es ligera y su trabajo suave. Una familia con banda ancha con el cielo, todo el tiempo online con el Creador del universo. El trabajo que tenemos que hacer, si es conforme a su propósito, produce deleite y placer. No es un peso o una carga. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan capítulo 5, versículo 19. Entremos en el descanso de Dios como familia, y desde esa dimensión, todo lo que hagamos será agradable, creciendo en gracia delante de Él y delante de la gente que nos rodea. Pues el que ha entrado en su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Descanso para Dios. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Salmos capítulo 132, versículo 8. David logró crear un lugar de descanso para Dios. Por eso el mismo Padre extraña el tabernáculo de David y lo quiere restaurar en nuestros días. Dios hizo toda la creación y el séptimo día descansó. Sé que lograremos entender que todos nuestros problemas están resueltos en la cruz del Calvario y que Jesús ya pagó el precio para que tengamos todo lo que necesitamos. Por eso hoy no debemos dar más trabajo a Dios pidiéndole cosas que Él ya hizo. En realidad, nuestro trabajo como familia es obedecer y ser fiel a Dios y a su reino de tal manera que lo hagamos descansar. Qué lindo que Dios vea nuestra casa como su lugar de descanso. En ocasiones, nos juntamos para comer juntos o ver la televisión, pero juntémonos también para adorar y darle placer a Dios. No orar tan solo pidiendo cosas, sino darle descanso como familia. Si le preparamos un lugar, Él vendrá y habitará en la casa. Entonces entenderemos qué es vivir en un hogar, dulce hogar. Conclusión. El gran logro a esta altura es concretar un cambio estructural transformando la casa en un altar de adoración. No se trata de que la casa tenga un altar, sino de que toda la casa sea un ámbito agradable para Dios. Si alcanzamos esta meta, será un avance del reino de los cielos en la tierra de una forma práctica, del culto a la cultura. La cultura se forma y se vive en casa, en el núcleo familiar. Es ahí donde debemos ejecutar los principios del Evangelio del Reino. Los 7 consejos que proponemos en este manual no son claves infalibles del éxito, sino apenas un modelo comprobado de cómo vivir la cultura del reino.
no es algo innovador o que estamos descubriendo ahora, sino más bien un rescate del plan original de Dios. La familia, como una expresión del gobierno de Dios en la tierra, es algo desde el Edén hasta hoy, muy conocido y necesario. Obed-Edom lo logró en el antiguo pacto, cuando el arca reposó en su casa por 3 meses. Él y su familia se transformaron en anfitriones del Dios del universo, y donde Dios se siente bien, como en casa, Él bendice el lugar y prospera a las personas de este territorio. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Obed-Edom significa adorador siervo. En otras palabras, un excelente anfitrión. Transformémonos en anfitriones de su presencia, en nuestra casa, y veremos resultados celestiales, literalmente a nuestro favor. Para establecer bien el concepto de hacer de la casa un altar de adoración, en resumen, estos serían los pasos a seguir. Número 1. Acuerdo familiar. De que en la casa se viva bajo un gobierno teocrático. Número 2. Preparar un lugar físico para un Dios invisible. El poder del acuerdo y la adoración continua desatarán un cambio de atmósfera en la casa. Número 3. Purificar el ambiente, en lo personal, material y territorial. Número 4. Confiar en la protección divina. Nuestra verdadera seguridad viene de Dios. Número 5. Hacer que valga la pena la sangre derramada de Cristo. Confiar más en su sanidad que en las medicinas o recursos humanos. Número 6. Comunión familiar, para contagiar al máximo de personas que nos rodean. Y número 7. Tener un lugar de descanso para la familia y para Dios. Al momento que logres poner en práctica el altar de adoración en tu casa, te pedimos que nos escribas para que estemos en contacto y podamos ayudarte desde lejos en lo que sea posible. Y también para contar con tu familia para desafíos de adoración e intercesión que haremos a nivel territorial más adelante. Tu familia forma parte del cuerpo de Cristo, que a la vez es la manifestación visible del reino de los cielos en la tierra. Así que desde nuestras casas podemos afectar el destino de las naciones. Juntos podemos más. Por eso, es sumamente importante que estemos en contacto. Una vez más, gracias por ser fiel a Dios y permitir que tu casa te convierta en un hogar, dulce hogar, donde Él pueda habitar y transformar el territorio donde vives.